por su parte, el director general del Infonavit, David Penchina, informó que al momento tienen el registro de 120 viviendas con pérdida total, de las cuales fueron obtenidas mediante crédito Infonavit en la Ciudad de México. Y de esas, 562 fueron reportadas con pérdida parcial y daños en su estructura. Veamos. Debemos de tener la claridad de que estos programas y estos beneficios especiales son para quien los necesita. Debemos evitar la duplicidad para que podamos apoyar más. Y para tener un registro de los inmuebles dañados tras el sismo, mire, se cuenta con una plataforma digital que permite clasificarlos de acuerdo al nivel de afectación que presentan. Esta es la información. De los primeros, de los verdes, tenemos detectados cerca de 10,000. De los amarillos teníamos cerca de 1,500, 2,000 todavía la semana pasada, y del resto éramos como cerca de 500. No, en la mayoría de los casos se tendrá que demoler porque pone en riesgo inmuebles vecinos, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en que se tiene que demoler.